Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, Hola, se hola, escucha. hola Fuerte y Fran, claro. ¿cómo estás? Fuerte y claro, bien, bien, Bien. aprovechamos, estamos calentitos en nuestras casas, le vino bien el cambio a virtual, la verdad que era muy complejo salir, me alegro que puedan estar conectados. Fran me decía que era mucho mejor por el tema de las alertas, así que espero que estén todos, hay 20 alumnos. Y la idea es comenzar esta segunda parte, primero felicitarlos del parcial que han hecho, realmente me ha sorprendido para bien porque la mayoría ha aprobado, así que estoy muy contenta, los exámenes fueron bien, algunas sorpresas, otras, pero la verdad que lo que importa es haber pasado esa instancia. Bienvenidos a la segunda parte, acá estamos, más allá de la tristeza de Racing, sigo adelante, no me hundí del todo, pero sí odio cada vez más a Boca. Bien, dicho esto, ahora vamos a comenzar con los contratos en particular. Y los contratos en particular nos marca un cuadro que después Agustina lo va a publicar en la plataforma. Ese cuadro donde ponemos el nombre del contrato, características, clasificación, obligaciones de las partes, vicisitudes y extinción, son parámetros básicos para poder ir relacionándolos y comparar cada contrato. Entonces, vuelvo a repetir, contrato de locación, que es lo que vamos a ver ahora, concepto, caracteres, clasificación, obligaciones de las partes, vicisitudes, cosas particulares del contrato y modos de extinción. Y lo último, la comparación, porque cuando ustedes estudian locación y vayan viendo compraventa, esta es la primera clase después del parcial, no recuerdo, ¿hubo otra de Agustina? No, el viernes. Hubo Sí, otra de sesión de derechos, sesión de crédito. sesión de derecho que la tienen publicada, ¿verdad? Tenemos una duda respecto de la clase del viernes. Queremos Decime. saber si era la clase de compraventa la del viernes, porque en el campus hay subido solamente compraventa. Sí, Tuvimos el miércoles sesión. claro, sesión y compraventa, porque Julieta Ok. está de viaje, así que como no podíamos contar con ella, publicamos, en principio debieran haber 2 contratos ya adquiridos, sesión de derechos y compraventa. Hoy sería nuestro tercer contrato, que es locación, y locación se las ve un poco complejas porque tenemos locación de cosas, después tenemos contrato de obra y servicio, todo lo van a ver conmigo. Vamos a empezar con el 1187 y si Francisco me hizo host, vamos a poder compartir un PowerPoint para hacer un poco más ordenado. ¿Qué recomiendo para esta segunda parte, queridos alumnos, mis queridos compañeros de los lunes? Necesitamos el Código Civil y Comercial. Tienen que estar con el código. Después van a estar en el examen, ay, no sé, no pido el artículo, pido que razonemos, porque ustedes pueden decir cómo fue el examen, les dio tiempo para pensar, para poder escuchar al compañero cómo respondía, alumnos que se fueron a los 10 minutos, otros que se fueron a los 3 minutos de la mesa de examen, otros que tuvieron un poco más porque empezaron a razonar, alumnos que tuvieron que estar un poquito, digamos, macerando la información y otros que derechamente entraron y salieron. Tiene que ver con esto, con leer el código. No va a servir de nada la doctrina absoluta, el código Borda, me encanta el manual o lo que lean, pero si no leen el código no van a poder responder las preguntas.
Entonces, nuestro PowerPoint no es más ni nada, no es nada más ni nada menos que desmenuzado el código, así que tampoco es, qué power, pero es una guía para nosotros. Voy a ver si puedo compartir, efectivamente sí. Vamos a ir al Power, díganme si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Bien. Vamos a definir el contrato de locación. Primero, si nosotros hacemos un cuadro, ponemos nombre del contrato, locación. Concepto del contrato, lo que voy a dar ahora. Luego, nombre del contrato, compraventa. Concepto del contrato, ahí. Y van a tener en la misma línea del cuadro, concepto de locación, de contrato, de mandato, de cesión de derechos, ¿sí? Entonces, la idea es tenerlo muy a la vista cuando armen su... esto es una ayuda para cuando armen su apunte, ¿no? Igualmente este cuadro lo tenemos armado con alumnos de otras cursadas, así que vamos a publicar alguno para que lo tengan de guía. Yo recomiendo que cada uno arme su propio cuadro de comparación de contratos, porque le ponen su letra. ¿Cómo definimos a los contratos en general? Esta misma línea. El contrato de locación es el contrato por el cual una parte, siempre empieza, el contrato de compraventa es el contrato por el cual una parte, siempre el quehacer de las partes. Vamos para atrás. ¿Qué es el contrato de locación? El contrato de locación es el contrato por el cual una parte se obliga a transferir el uso y goce sobre una cosa, no transfiere la cosa, el uso y goce sobre una cosa a otra parte a cambio de un precio cierto en dinero y por un tiempo. La parte que transfiere el uso y goce, o se obliga a transferir el uso y goce, se llama locador, y el que usa y goza, y a cambio de ese uso y goce paga un precio, se llama locatario. Ahí tenemos las partes. Entonces, el contrato de locación es el contrato por el cual una parte denominada locador se obliga a transferir el uso y goce de una cosa, mueble o inmueble, a otra parte denominada locatario, quien por ese uso y goce paga un precio cierto en dinero, canon locativo, alquiler, contrato que tiene como elemento distintivo un tiempo de duración. El tiempo en la locación es muy importante, porque es donde se desarrolla el contrato. No es un contrato instantáneo como la compraventa, le doy a Emanuel un alfajor y él me paga 50 pesos. Termina ahí, empieza y termina. En cambio, la locación es un contrato que se cumple por etapas, es un contrato de tracto sucesivo. ¿Se acuerdan cuando lo estudiábamos? Decían, bueno, lo decimos de memoria. Justamente la locación es de tracto sucesivo, de cumplimiento en etapas, de mes a mes. Hay contrato entonces, léeme Manuel, el 1187, que lo tengo a mano ahí, por favor léelo en voz alta. ¿Cómo no? 1187, definición. Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación se aplica en subsidio los dispuestos con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa. La definición es importantísima que la tengan presente porque esa definición tiene que ver con las clasificaciones del contrato que ustedes van a ver ahora. La clasificación. Entonces, en virtud de esta definición, Emanuel, ¿qué clasificación sacás? Yo ayudo en una. Es típico. Es nominado. Tiene un nombre y está regulado. ¿Qué más? Es bilateral. Bilateral, hay dos partes, locador y locatario. Es a cambio siempre de dinero, es un precio de dinero. Es oneroso. Y además tiene una característica de bilateral. Ahí está. Y en bilateral, ¿cómo te diste cuenta? Y ahí es donde tienen que estar. A ver, le pregunto a Julieta, por ahí se da cuenta. Ahora hablamos, Juli. Julieta, si te das cuenta, ¿por qué es bilateral? Es correcto lo que dijo Emanuel, pero de la redacción te das cuenta que es bilateral. Y que una parte se obliga a la otra. Claro, ahí está, se obliga a otorgar el uso y el otro a pago de un precio, ¿sí? Y también de la redacción leen que es un contrato real o consensual, Solange. Es consensual. Exactamente, real, recuerden cuál era, los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Es consensual, ¿qué quiere decir, Solange? Que prestan consentimiento a ambas partes.
nace con el acuerdo de partes. En realidad, el prestar el consentimiento es en todos los contratos. Recuerden que el consentimiento es un elemento esencial. Lo que define que es consensual es que con el solo consenso, apretón de manos, ok, nace el contrato. Algunos contratos son reales. La cesión de derechos que vieron con Agus es un contrato en principio consensual. A veces, por ejemplo, la entrega de documentos, de cheques, de pagares, se perfeccionan con la entrega. Con entregar realmente el cheque o el pagar el documento de cambio, y ahí nace el contrato. El contrato de compraventa es consensual, nace con el acuerdo. Che, te vendo la bici, dale, ¿cuánto? Esto, perfecto, cerramos, no me tenés que entregar la bici, no te tengo que entregar en la plata, nació el contrato. No necesito la entrega o el cumplimiento de obligaciones para que nazca el contrato. Con el solo acuerdo nace, por eso se llama consensual. Con respecto al contrato de locación, dice, al final se aplica en subsidio, primero, ¿cuáles son las normas que se aplican? La del contrato en particular, estas. Luego se aplica en subsidio todo lo referente a la parte general de consentimiento, precio y objeto de la compraventa. Pero ya vieron compraventa. Conforme esta definición, segunda pregunta de examen. María Peirot, a ver si te das cuenta. ¿Cuál es la diferencia, en virtud del concepto, entre esta definición de locación y compraventa, María? María. Lo digo porque es la que está a la vista. A ver, vamos con Andrea Buresta. Andrea, ¿cuál sería la diferencia? Contrato por el cual una parte se obliga a transferir el uso y goce de una cosa, mueble e inmueble, a cambio de un precio cierto en dinero, por un tiempo, ¿no? Esta definición sacó las características Emanuel, también Solange y Julieta, consensual, típico, nominado, bilateral. Ahora, voy a comprar balas. Ay, perdón. Tranqui. Andrea, ¿cuál sería la diferencia con la compraventa? Y que en la compraventa lo que se transfiere es la propiedad de una cosa. Perfecto. Y en la locación el uso y goce. Ahí está, ven, van a la definición y encuentran ahí. A ver, decime, secretario académico, miren qué cargo que tiene acá nuestro compañero. Quiero ser secretario académico yo también. Dígame, secretario, dígame. ¿Cuántos lo envidiarán al secretario académico? Hoy es decano, fíjense, tantos años secretario académico, hoy es decano. Así que en unos años nuestro decano, don Francisco. ¿Qué otra diferencia? ¿Transfiere la propiedad en la compraventa? ¿Transfiere solo el uso y goce? ¿Qué otra diferencia? Entre la compraventa y la locación. No se me ocurre otra diferencia. Es verdad, no se ocurren diferencias esenciales, porque por arriba lo que dijo Andrea es lo básico, pero no sé, ¿por qué? Porque justamente la última parte de la definición de locación dice todo lo referente a consentimiento, a precio, váyanse a la compraventa, pero hay un tema que defina la locación que no defina la compraventa. Lucas, ¿te das cuenta cuál? Lo dice en la definición, que está en la locación, pero en la compraventa no. Sí, puede ser el tiempo del cumplimiento. Exactamente el La tiempo, compraventa, exactamente Lucas, exactamente. El tiempo en la locación es definitorio, en la propia definición está. Seguimos con el análisis y de este artículo. ¿Ahí lo ven? La forma, el segundo artículo habla de la forma. El contrato en principio es no formal, porque dice oponibilidad. Entre partes no pasa nada, no es formal. El contrato de locación de inmueble o mueble registrable o de una universalidad debe ser hecho por escrito. Esta regla se aplica también a prórrogas y modificaciones. Ese debe es a los efectos de la prueba, no es un solemne como en la compraventa inmobiliaria o en la donación inmobiliaria o en la cesión de derechos. Una diferencia con cesión de derechos. La cesión de derechos es formal esencialmente. La forma hace que el contrato nazca. En la locación, la forma es a los efectos de la oponibilidad. ¿Oponibilidad a quiénes, señores? ¿A quiénes? ¿De terceros? De terceros, perfectamente. Entonces, vuelvo a repetir, la forma está regulada para la locación de, fíjense, el contrato de locación de inmuebles
o muebles registrables, pero hay más. Si quiero alquilar 4 platos o quiero un set de sillas para mi fiesta de cumpleaños, no es formal, señores, no es formal. Acá dice muebles registrables, un auto, o inmuebles. Esas sí son formales a los efectos de la prueba para ser oponible a tercero. Entre partes podríamos celebrarlo sin ninguna forma, pero frente a terceros sí. Ahora, la locación de inmuebles lo vamos a ver en la ley 27, anoten 27551, que lo vamos a analizar juntamente hoy. Ahí sí la forma es requisito de prueba entre partes, porque lo tiene que realizar al momento de la celebración del contrato. Su modificación y su prórroga debe ser por escrito. Pero es un poco repetir el 1188. Seguimos. 1189. El contrato de locación prevalece, esta es la máxima, prevalece aún cuando la cosa locada, mueble o inmueble, se transfiera por otro título. El locador, como lo único que transfiere es el uso y goce y se queda detenta la propiedad, sigue siendo propietario de su departamento que está en la calle Arenales, como propietario que es, puede disponer de ese inmueble y puede transferirlo a otro. Ahora, ese otro que ocupa el lugar de titular de dominio, luego de obligado, primero fue obligado, tiene que respetar el contrato que obligado celebró con Andrea. Lo tiene que respetar durante el tiempo que falte para culminar el contrato. Por lo tanto, algunos preguntan, pero entonces, ¿la locación es más fuerte que el contrato de compraventa? ¿Prevalece la locación a la compraventa? ¿Es tan fuerte la locación que la compraventa que transfiere el dominio? No, ese es el razonamiento. ¿Por qué la locación prevalece aún cuando el locador transfiere o enajena el dominio de la cosa? ¿Cuál es la explicación? ¿Alguno la tiene? La fuerza vinculante. La fuerza vinculante. Me encanta la palabra empeñada, la pacta sunt servanda. Por el efecto relativo también. El efecto relativo que es decir, justamente, muy bien, el efecto relativo decís, bueno, esto es entre partes, no es erga omnes, ¿no? Podríamos explicarlo ahí, Lucas. Me gusta más el efecto, la fuerza vinculante del contrato. Es mucho más fuerte y además hay un empeño de tiempo allí. Hay 2 años o 3 años que yo me voy a quedar en ese lugar, que yo no impido al locador que la venda la propiedad, pero me tiene que respetar el contrato. Y me tienen que informar a quién voy a pagar a partir de ahora. Si vos, Lucas, eras mi locador y le vendiste el inmueble a Solange, me tenés que notificar fehacientemente dónde le voy a pagar a Solange y que ahora Solange es la nueva titular. Ahí es lo que se llama, se cede la posición contractual. ¿Ven? Hay otra persona que ocupa ese lugar en el contrato. Va a tener que ser un locador. Obviamente les pregunto a ustedes, cuando vendés un inmueble que está locado, alquilado, y vendés un inmueble libre de ocupantes, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde va a haber, si bien lo puedo hacer yo como dueño, dónde está el secreto o dónde está el beneficio o la pérdida en uno y otro caso? Vendo un inmueble libre de ocupantes, vendo un inmueble con ocupantes. ¿Lo puedo hacer? Sí, siempre y cuando notifique al locatario. Y tengo que respetar el tiempo de la locación. ¿Qué diferencia hay entre vender un inmueble con ocupantes de libres de ocupantes? ¿Dónde se ve la diferencia? ¿Dónde lo noto? Y a alguien le conviene esto. A ver. Emanuel. La diferencia radicaría más que nada en la información que se le suministra a la otra parte. Ponete en el lugar del que compra. Vos comprás un inmueble que lo adquirís y recién dentro de 3 años vas a poder hacerte el uso. La diferencia radica en el uso y goce, en realidad, que uno lo voy a poder tener el uso y goce apenas la transferencia. Pero eso es el dato objetivo. Uno lo voy a adquirir al momento, inmediatamente lo voy a usar, en cambio en el otro voy a tener que respetar un contrato de alguien que está ocupándolo. Pero ¿cuál es tu beneficio comprando? ¿Por qué miércoles compras un inmueble que está ocupado? ¿Por qué se te ocurre comprarlo?
Por las Y ganancias que también puedas tener en ese periodo de tiempo. tiene que ver con ¿Porque es ganancia. habitable? No. A ver, ¿cómo? No, Bauti. como que, nada, al comprar uno que ya está con locación, como que sé que es habitable, se me ocurrió. Esa es buena, pero hay un beneficio mayor para vos. Es un inmueble ubicado en Playa Grande, que lo comprás aún estando ocupado por alumnos que se van recién en diciembre, o por una familia que se va recién el año que viene. ¿Por qué te convendría comprarlo? ¿Por la zona? Algo más. Porque el precio después va a aumentar y vos lo adquiriste No a un sigas menor hablando, precio. no sigas hablando por el precio, dice ahí. ¿No será más barato adquirir un inmueble que si estuviera libre de ocupantes en Playa Grande valdría, no sé, $200.000 y hoy por estar ocupado durante 3 años me está valiendo $100.000 o $120.000? ¿No influiría en el precio final del inmueble y que yo lo pueda disponer inmediatamente o a largo plazo? ¿Se dan cuenta que ahí está el negocio? Poder adquirir un inmueble ya, libre de ocupantes, impacta en el precio del inmueble. Impacta en el precio del inmueble. Ustedes dicen, bueno, pero durante esos 3 años voy adquiriendo una renta. Bueno, es relativo, a lo mejor te conviene y otras veces ni te conviene, vos querías ya el departamento, bueno. Pero es un negocio. ¿Se entiende la diferencia o dónde está el negocio en ese tipo de adquisiciones? Lo que tienen que saber es esto, que se puede adquirir de todas maneras, aunque esté ocupado. ¿Qué pasa con la muerte de las partes? ¿No? Se transmite activa y pasivamente por causa de muerte. ¿Qué quiere decir? Yo contraté al locador, el locador muere y en su lugar, una vez muerto el locador, ¿cae el contrato o el contrato sigue hasta su vigencia y vencimiento del plazo? Sigue. Sigue, se transmite activa y pasivamente a sus sucesores y herederos. Subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa esté locada. Este artículo es novedoso y habla de los continuadores de la locación. Ya venimos desde el año 92 hablando de los continuadores de la locación. Si la cosa locada es un inmueble o parte material de un inmueble, en caso de abandono, fallecimiento, chao, me fui a comprar cigarrillo, no vino nunca más el señor, ¿qué pasa con el contrato? Sigue vigente porque el locatario firmó el contrato. El locatario es el que usa y goza, ¿no? La cosa locada. El que suscribió el contrato, pero allí vivía con su concubina, con su unida en convivencia y con sus 3 hijos, y 2 hijos más de ella, eran 5 hijos menores de edad. 2 de ella de su primer matrimonio y 3 con este señor que dijo, chau, ahora vuelvo, me voy a comprar cigarrillo, no apareció más. Ese contrato, al desaparecer el locatario, el firmante del contrato, al fallecer o al abandonar el inmueble, ¿se extingue? No. No, No, sigue. no se extingue. ¿Quién lo continúa en las mismas condiciones? ¿Quién lo continúa? La concubina. En este caso, en el ejemplo, la concubina, que le vamos a decir la unida en convivencia, según el Código Civil y Comercial, la unida en convivencia con sus hijos. Pero eso sí, lo sigue en las mismas condiciones que el contratante original. Ahora, tiene que haber ciertos requisitos. Léelo Solange, el 1190. Leo. 1190. Continuador de la locación. Si la cosa locada es inmueble o parte material de un inmueble destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento. Bien, El derecho del continuador. Ahí está, perdóname. Esto pregunta examen. ¿Cuál es el tiempo anterior para que pueda, de convivencia, para que pueda detentar, yo era la familia, me quedo? No, tenés que tener un año previo convivencia con una novia de hace 3 meses. No, hola, ¿qué decís? Un novio de hace 2 meses que está viviendo con vos. No, esperá. Ese de hace 2 meses, salvo que el locador diga, che, me gusta, que tu papá traiga una garantía y te quedás. Pero en principio
tiene que tener estas características previas. Un año previo al abandono tienen que haber convivido. ¿Y qué otro requisito? Ostensible trato familiar. Tiene que haber un trato de familia, de pareja, de cónyuges, de hijos, ¿no? De familia. Y el último párrafo dice, el derecho El derecho del continuador de la locación prevalece sobre el heredero del locatario. Es decir, el titular de la locación, el locatario, muere y la que se queda en el inmueble es unida en convivencia, que no es heredera y que tiene más derechos que la hija del muerto, Julieta. Julieta no puede hacer uso de ese continuar la locación. Alejandra, la que era la madrastra de Julieta, la segunda mujer de su padre, se queda en esa casa, alquilada, ¿no? Julieta, tampoco te pongas tanto porque es alquilada esta casa. Entonces me quedo ahí con tus medios hermanos, que nunca jamás venís a ver y además los despreciás, Julieta. Esos medios hermanos viven conmigo y vos, que sos la heredera, no podés picar nada en ese contrato de locación. ¿Cuál será la razón de este precepto? El derecho del continuador de la locación prevalece sobre el heredero del locatario. Parece que es más fuerte que el heredero. ¿Será la convivencia? La convivencia, el concepto de familia. No puede, vos, Julieta, vivís en España. ¿Qué te importa seguir adelante con esa locación? Vos no estás viviendo acá. Y si a vos vos estás en la calle, estás viviendo en una pensión porque estás estudiando, tu padre jamás te ayudó en nada, decís, ahora me voy a meter en esa casa, total, mi papá, puedo continuar, por más que falleció, yo puedo continuar. No, porque como no viviste con él en ese año anterior a su fallecimiento, no podrías hacer uso, por más heredera que seas, porque acá lo que se prevalece es la convivencia y el ostensible trato familiar. ¿Se entiende el concepto? Bien. Ya vimos concepto, ya vimos qué fuerte que es el contrato de locación, la transmisión prevalece por sobre la muerte y sobre las traslaciones de propiedad o enajenaciones, y seguimos con el 1191, para celebrar contrato de locación por más de 3 años o cobrar alquileres, se requiere facultad expresa. Menos de 3 años, mi marido puede alquilar un departamento mío, ¿no? De 3 meses a 3 años lo puede alquilar tranquilamente. Ahora, si él quiere alquilar mi departamento de soltera, que es un bien propio, por 10 años, a un negocio, a un negociante, para que ponga su empresa, no lo puede hacer sin no tener poder expreso con mi autorización. Por lo tanto, pueden cualquier administrador locar bienes por hasta 3 años, sin autorización expresa, pero pasados los 3 años, esa representación no vale. Tienen que tener representación por instrumento público. Todas las cosas futuras, es decir, ahora vamos a ver de objeto. Y la pregunta de examen es, cuando leen el 1192, léanlo en silencio, ¿el objeto que dice el 1192 de la locación es un objeto inmediato o mediato? ¿Alguien me responde? ¿Mediato? Mediato, excelente. Habla de la cosa. ¿Se acuerdan? El inmediato, ¿cuál era? Que lo hablamos y lo hablamos. El objeto inmediato. Las obligaciones. Claramente, las obligaciones, Andrea. Exactamente. Toda cosa presente o futura puede ser objeto de los contratos de locación. Siempre y cuando estén en el comercio. Ese es un requisito fundamental. La locación, si es entre personas privadas, personas humanas privadas o jurídicas, no pasa nada, se rigen por la ley que estamos estudiando, que está en el Código Civil y sus reformas 27.551. Ahora, si es un contrato de locación con algún ente público, provincia, municipio o nación, se rige por estas normas como normas complementarias, pero no por el derecho privado. ¿Por qué derecho se rige, señores? ¿Por el derecho? Público. Público, exactamente, lo van a ver en administrativo. Destino de la cosa locada, fundamental el 1194, no se puede cambiar el destino, es decir, ¿para qué pudiste alquilar este departamento? ¿Para qué podés alquilar un inmueble?
Lo podés alquilar para ejercer el comercio, lo podés alquilar para tu destino habitacional, podés alquilar un inmueble y ejercer las dos cosas, vivir ahí y poner tu estudio jurídico. Tiene un destino múltiple o mixto. El locatario debe dar a la cosa locada, y así lo tiene que acordar en el contrato, un destino definido, ¿no? O de vivienda familiar o de comercio. A falta de convención, dice, puede darle el destino que tenía al momento de locarse. Es decir, si ahí en ese local funcionaba Express, la casa de ropa, ¿sí? Imagínense Express vacía, que dice, bueno, hay cartones, tapado, bueno, si voy a alquilar, ¿tengo que aclarar que va a ser para el comercio? No, porque allí funcionaba antes una explotación comercial. Por lo tanto, si nada digo, lo que sigue es una explotación comercial. En aquellas locaciones inmobiliarias que el destino lo tienen prefijado. En un inmueble, no sabes si vas a hacer un showroom y vas a habilitar ahí para un café, pero es un chalet de la calle de acá, de Chauvin o de Playa Grande, en una zona cercana a Alem, donde ustedes tienen, bueno, puede ser una casa, un chalet que lo habiliten para un restaurante. Bueno, primero, tiene que tener habilitación para restaurante, porque si no, ese destino no lo pueden hacer. Si no hacen la habilitación para restaurante, ¿qué se presume? Que alquilaron ese chalet de la calle Alem, ¿para qué? Habitacional, para vivir. Claramente, por más chalet que sea cerca y al lado de Manolo, no pasa nada, es un inmueble habitacional. Ahora, si ese inmueble habitacional lo habilitan para el comercio, para que funcione un café, un restaurante, un restobar, lo que quieran, tiene que tener la habilitación municipal, y ahí sí convenir que es el destino comercial. Por último, ahí dice que... Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, cómo no. Cuando ofrecen una propiedad, una casa, por ejemplo, y se especifica que es para uso habitacional y apto profesional, eso quiere decir que ya estuvo en algún momento habilitado, o sea, que saben que se puede Está habilitar. habilitado, exacto, y eso está buenísimo cuando yo quiero el estudio jurídico y mi casa, ¿no? O quiero poner mi estudio de nutrición, ¿no? Soy nutricionista, o quiero poner en consultorio de psicólogos. En tu edificio no quieren, el del cuarto A lo odian, porque el del cuarto A desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche está entrando gente. ¿Por qué? Porque está habilitado. No todos los departamentos de edificio están habilitados para esto que decís, uso profesional. Tal vez el primer piso, pero del primer piso para arriba ya no. El segundo, el tercero, el cuarto no. Algunos edificios hasta el cuarto, y del quinto para arriba todo es habitacional. Al quinto no sube nadie, es hasta el cuarto. Pero si te dice apto para comercio o apto para profesional, es se puede alquilar, se puede, un destino mixto. Ahora, cuando el destino es mixto, ¿qué normas se aplican? ¿La del comercio o la habitacional? La ley lo resume en el 1194 como, ahí lo puse bien grande, se interpreta que es un contrato de locación habitacional. ¿Por qué? Porque si en la explotación comercial pasa algo, no se pagan algunas facturas, no se habilita y lo clausuran, no pueden clausurarte vivir ahí. Entonces, se va a entender que ese alquiler, si bien vas a pagar multas, no pueden desalojarte. ¿Por qué? Porque era apto profesional. Está bien, no me dieron la habilitación o no me la continuaron o no me la prorrogaron, pero tampoco me puedo ir porque ya no funciona el café, porque también es mi vivienda. A los efectos de la interpretación se interpreta, cuando son mixtos los destinos, siempre habitacional es la interpretación restrictiva. Siempre se entiende que es habitacional. Díganme el por qué. Díganme por qué les parece, por qué es así, por qué esta solución. ¿Por qué? ¿Alguien se anima? ¿Para mantener vivo el contrato sería? No. No. ¿Por qué se prevalece interpretar que es habitacional y no de comercio cuando hay alguna vicisitud? No te dan la habilitación, bueno, entonces se extingue el contrato. No, esperá, que era destino mixto. Por lo tanto, lo habitacional prevalece sobre lo comercial. ¿Por qué? Porque se protege, ¿qué, señores?
¿Qué se protege constitucionalmente? La vivienda, el derecho a la La vivienda. derecho a la vivienda propiedad. el derecho a la vivienda familiar. Por más que viva yo con mi novio, yo con mi novia, yo solo, yo con mi hija. Es decir, o yo sola, ¿no? El concepto de familia es amplio, ¿no? Por lo tanto, se prevalece el derecho constitucional a la vivienda digna, a vivir en una vivienda y que tu familia esté ahí. Esa protección está por sobre el ejercicio del comercio y esto lo hace el 1194, lo deja claramente. Otro artículo que se refiere a la protección de la vulnerabilidad, van a ver ustedes que en la reforma de la ley, la 27.551, habla de que tiene que crearse un fondo locativo. Esto me da risa realmente porque fue todo biribiri político, porque tiene que haber un fondo social para habilitar a que las personas vulnerables, víctimas de violencia, accedan a alquileres menos gravosos y que tengan oferta de alquileres. Eso implica que cada uno de nosotros que podamos tener una vivienda en alquiler, optemos por alguno de nuestros bienes, registrarlos y ponerlo a disposición. Voy a cobrar alquiler y todo, pero lo anoto en un registro de alquileres sociales para que accedan con menos requisitos, en locaciones más baratas y siempre con el requisito de que quien alquila haya sufrido o sufra violencia familiar. Eso se llaman locaciones sociales. Está muy buena la idea, pero no hay voluntad en anotar, no hay alquileres, fíjense, no hay para alquilar derechamente, seas vulnerable o no vulnerable. Por eso digo que quedó ahí en agua de borraja, la intención está, pero la locación social no funciona, de hecho está por reformarse toda la ley de locaciones. Bueno, dicho esto, sí es social y es ley el 1195 que habla de la prohibición de la cláusula abusiva de que eximir o excluir o prohibir que una persona incapaz o con capacidades restringidas pueda locar un inmueble, o por lo menos vivir aunque no suscriba el contrato de locación. Siempre digo que esta norma existe porque seguramente existían estas limitaciones. El orden público dice que es nula toda cláusula que le impida el ingreso o lo excluya del inmueble alquilado a personas incapaces o con capacidad restringida, obviamente incapaces que puedan vivir solos. Nosotros, yo que trabajo en incapacidad, hay muchas personas con capacidad restringida o capacidad limitada que igualmente puede autopreservarse, autovalerse, tener una vida con un curador que asista en lo económico, pero que pueden vivir solos o con su familia en un inmueble locado. Pero esta norma tuvo que existir, de hecho, yo soy juez de familia de las personas con discapacidad, ¿no? Soy la que acompaña a estas personas con capacidad limitada, y muchas veces salgo a buscar locaciones para mis pupilados o mis protegidos, y no encuentro. Cuando se me vencen los contratos estoy como desesperada, porque no hay mucho cuando ven a determinadas personas que, si bien su pericia sale que se puede autovaler, que es cuidadoso, pero es down, casado con otra persona, o una persona con retraso moderado, pero no grave, pero con retraso y con determinación de capacidad, no hay inmuebles, porque siempre se tiene el temor de que no lo van a cuidar, de que es una persona que va a poder provocar un incendio y se va a quemar el edificio. Todas estas cosas rarísimas, o gente de mayor edad o de tercera edad que tampoco encuentra locación. Entonces, el 1195 es una prohibición de cláusula abusiva. Otra normativa que también se cambió son los requisitos que se piden, acá lo intercalé, ¿no? Los requisitos que se piden, pero lo vamos a pasar por alto porque después los vamos a ver a eso. El 1196, según la 27.551, que fue modificado, la locación habitacional, si el destino es habitacional, no se puede requerir al locatario, no se puede requerir. El 1195, ¿cuál era? La prohibición de la cláusula que excluye alquilar a un discapacitado o restringido en su capacidad. El 1196 habla del contrato de locación en sí. ¿Qué requisitos no puede pedir el locador al locatario? ¿Se acuerdan? Dame 3 litros de sangre, dame 4 garantías reales, dame 2 sueldos de garantía, es decir, para alquilar medio que tenés que ser millonario, más o menos. Eso era la ley anterior. Ahora dice, bueno, espera,
solamente o está prohibido o no pueden requerirle al locatario el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, ¿no? Alquiler anticipado, 1, no más de 1. 2, el depósito en garantía, 1 mes. Como máximo, puede ser la mitad de un mes. Puede ser el 25% del mes locativo, del canon locativo. No el máximo es 1 mes, pero puede ser la mitad, puede ser el 25%, el 10% de ese canon locativo. Y algo muy importante, este era el antiguo 1196, el inciso B se modificó total, este es el viejo 1196, el nuevo te agrega todo esto, que está en celeste. El depósito en garantía, que vos lo entregás cuando suscribís el contrato, por ejemplo, marzo del 20, estamos en mayo 16 del 2022, y tu contrato es por 2 años, o 3, en este momento todavía la ley está vigente, 3 años, entonces vos devolvés el departamento en el 25, ¿no? Mayo del 25. Tenés que devolver ese depósito, pero actualizado a mayo del 2025. No el mismo de los $100 que depositaste en mayo del 2022. No. Devolvés lo que significa en mayo del 2025 eso que pagaste en mayo del 2022. El depósito será devuelto mediante la entrega de su equivalente al precio del último mes locativo, no al precio del primer mes locativo. Si vos entregaste 1 mes de depósito, te van a tener que devolver 1 mes de depósito, y ese mes es igual al del último mes que pagaste. Esto es una especie de actualización automática del depósito en garantía, con los descuentos de aquellos gastos que el locador puede cobrarse de ese depósito. Tampoco debe requerirse el valor llave, ni tampoco la firma de pagarés. Ojo que estos dos incisos últimos, y todo el 1196, ¿a qué tipo de locación se refiere? Lean bien el artículo. ¿Qué tipo de locación? Habitacional. Habitacional. Claro, exactamente, habitacional. ¿Por qué habitacional? Porque lo cierto es que en lo comercial, lo típico justamente es el valor llave, el valor clientela. Es otra cosa alquilar a Montecatini Alpes, ¿no? El restaurante con su masa crítica y todo. Acá estamos hablando de lo habitacional. Pregunta de examen, no confundir. ¿Qué es lo que no se puede pedir en un alquiler habitacional? Acuérdense que en el código de ustedes tienen que imprimir, como les digo siempre, la 27551 y ponerla ahí, porque si no el viejo código, que es un código, fíjense que esto fue en el 2020, así que si tienen un código del 2019 o del 2020 sin la reforma, está incompleto, por eso agreguen esta ley. El plazo máximo se modifica, es de 3 años, el plazo mínimo es de 3 años, ahí está modificado, y el plazo máximo no puede extender de 20 años si es habitacional y de 50 si es comercial. El plazo mínimo es de 3 años. Fíjense que el 1198 sin reforma es de 2 años, así va a aparecer en sus códigos. Plazos exceptuado el plazo mínimo legal. Pregunta de examen. ¿Qué locaciones no necesariamente tienen que cubrir los 3 años? El plazo mínimo. Acuérdense que este artículo fue reformado, el 1198, son 3 años, no 2. Ahora, después siguen las plantillas y está toda la reforma del código. Se lo puse todo en este Power. Sede de embajadas, habitaciones con muebles con fines de turismo, guarda de cosas. Obviamente que el de turismo no puede ser hecho con un plazo máximo de 3 meses. De esos fines no puede superar de 3 meses el alquiler. Si supera los 3 meses ya estamos pensando que es de 3 años. Es decir, no puedo alquilar por más de 3 meses. ¿Y qué pasa con los estudiantes? ¿Por cuánto alquilan? 9 meses. Bueno, ¿dónde está regulado? Ahí al final. Fíjense, tampoco se aplica el plazo mínimo legal, 3 años, aquellos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad que está expresada en el contrato. Ejemplo, mi año escolar, ¿no? Mi año lectivo escolar, mi año lectivo universitario empieza en marzo, termina en diciembre. Eso tiene que estar inscrito en el contrato para respetarlo y nominarlo contrato de locación
de estudiante, y se puede hacer con esta última aclaración. Entra ahí en esa bolsa. También, por ejemplo, que alquile una casa por 4 días, porque yo vivo en Necochea y mi madre se opera acá en el HPC en Mar del Plata, en una operación de alto riesgo. ¿Qué hago? Alquilo una habitación frente al HPC, por eso hay muchas locaciones alrededor de acá de la zona, donde tienen habitaciones especialmente pensadas para los familiares que vienen por personas que están internadas. Pero tiene que estar en el contrato establecido, tiene que estar expresamente establecido, porque si no, ¿qué rige? ¿Qué plazo rige? El mínimo legal de 3 años. Acá están los artículos que sustituyen al 1198, ¿ven? Acá se los puse. Sustituye el tema del plazo mínimo y las excepciones al plazo, que agrega el tema de la finalidad determinada en el contrato. Lo dice un poco más claramente. Ahí está en el Power. Obligaciones, ¿se acuerdan que dije concepto, caracteres? Ya dijimos los caracteres del contrato. ¿Cuáles son las obligaciones del locador? Entregar la cosa conforme lo acordado, conservar la cosa en buen uso, y acá les voy a preguntar y voy a parar el stop share vamos a parar el Power, a ver, quiero ver las caras de mis queridos alumnos. Algunos están un poco así como, están impactados, como por ejemplo Benjamín Díaz, lo veo ahí paradito, muy bien Benja, impecable, hay que aguantar 1 hora y media paradito así, muy bien Benjamín, ahí vamos a preguntarte, ¿qué es esto de el uso y goce? Porque el contrato se refiere a que el contrato de locación de cosa es el contrato por el cual uno transfiere el uso y goce. ¿Qué es uso y goce, Benjamín? Firme ahí como un soldado. Muy bien, Benjamín. El uso y goce sería el poder usarlo y tener a disposición el fin por el cual uno alquila o loca. Bueno, no sé cómo explicarlo. ¿No? Me gusta, es decir, no dijiste nada, hablaste pero no dijiste, está bien, igual Sí. contestaste, bien, abogado, no dijiste, pero lo contestaste, no te achicaste. Sí. No, dijiste, lo usa, pero me falta, lo usa es usar, está bien. A ver, si le podés poner alguna pizca más, Benja. Pero ni se mueve cuando contesta la pregunta, che. A ver, Benja. Inmaculado. Inmaculado. No le sabría decir. Bueno, ven que cuando lo queremos explicar, a ver, Mili Salazar, si te animás, ¿qué es usa y goce? Es para equivocarnos acá. Benjamín tuvo la valentía, bueno, porque un poquito lo señalé, ¿no? Pero él dijo algo de todo lo que dijo, alguna palabra podemos tomar. A ver, Mili. Claro, o sea, usarlo para la finalidad que yo realmente lo contraté. Bueno, eso es el uso, ¿no? La utilización conforme a la finalidad. Bien, ¿y el goce? De la manera que yo quiero, o sea, sin obligaciones, no. La vida misma. Ándate al hotel de los famosos. ¿Qué? No, la primera parte la acepto. A ver, Erika. Ella dijo, utilizarlo conforme el destino. Perfecto, eso es el uso. Y el goce, pasarlo bomba, es un poquito traducirlo, que Milagro, hacer lo que se me canta, digamos, en el departamento. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Emanuel, que no es el secretario académico, pero quisiera estar ahí arriba, le va a hacer echar el piso. A ver, vamos, Erika. Gozarlo es utilizarlo para lo que, o sea, dentro de lo que lo contrataste para alquilar para vivir, es usarlo en su, sí, profe, no sé cómo decirlo. Me encanta, porque no se achican. ¿Puede ser como percibir los frutos de la cosa? Ahí está, le ganaste a Emanuel que iba a decir eso. Gozar significa disfrutar, ¿o no? Gozar es disfrutar, pero no es pasarlo. Pero no es... A ver, Sabrina. No, que digo, disponer de la instalación, de la habitacional, uno dispone y hace con eso lo que uno, dentro de lo permitido, hace con claro, porque en el contrato de locación, si hay cláusulas, uno va a hacer el goce de ese alquiler, de esa locación, pero dentro del margen de lo permitido en el contrato. Entonces va digamos, a disfrutar dentro de lo permitido. Profe, en obligaciones...
Lo que Sabrina dijo es perfecto. Ahí lo de que dijo iPhone de Celeste es como lo más cercano a goce. Dice, disfrutar los frutos, ¿no? Dijo ella, Sabrina lo completa. Tiene muy buen léxico, de hecho aprobó con muy buen léxico, Sabrina, la verdad. Decime, Solange, ¿qué se te había ocurrido? Sí, para no, cerrar? que me acordé que en obligaciones nos habían dado un ejemplo, Tomás Marino, del que alquila la casa que tiene 5 árboles de paltas, entonces hace goce de los árboles y vende las paltas que hoy en día cotizan en bolsa, entonces percibe los frutos de... Ahí era eso. está. Disfruta, que en realidad cuando Vélez hace esta primera aproximación al contrato, habla de el disfrute, que era disponer de los frutos. Si ustedes descomponen la palabra, es disponer de los frutos, no pasarlo bomba y hacer toda la noche película, birra y show. No, viejo, no es eso, ay, por fin vivo solo, voy a disfrutar. No, el disfrute jurídico es esto que decía Solange y el Tomás que es más moderno, porque yo digo palta, disfrutar, pienso en mi hija todos los días desayunando, merendando y cenando palta, porque le encanta, ¿no? Es como de moda. Claro, es disponer de sus frutos. Como yo soy muy simple y sencilla, el ejemplo mío no era con paltas, el doctor Tomás me pasa por arriba, era con naranjas. Lo mío era las plantas de naranja y las hacía mías, hacía las mermeladas y vendía las mermeladas. En realidad dispongo de los frutos. Cosecho esas mermeladas, esas naranjas, hago las mermeladas y las vendo. Profe. Sí. No, digo, porque pensaba, también lo podemos pensar con el tema de que uno el disfrute y eso, y que tiene el derecho a no ser turbado. No, porque ahí lo estás relacionando con el bienestar. Bueno, quiero pasarlo bomba y que nadie me moleste. No es eso. Él tiene derecho a que no lo perturben, eso sí, pero no tiene que ver con el disfrute, sino con el uso, eso. Tiene que ser un uso pacífico. Y si es complicado, porque mi vecino viene, pone la música todo lo que da o me rompen un vidrio, el locador tiene que venir a defenderme. Lo que estamos hablando del disfrute es disponer de los frutos, lo que dijo Solange, de disponer de los frutos si hubiera frutos de naranja, pero si yo estoy en un departamento, acá, secretario académico que tiene dinero, viene, alquila un departamento que tiene 3 habitaciones para él solo y para estudiar. ¿Qué te parece, si quiere hacer un poquito más de plata, cómo disfrutarías de ese departamento que tiene 3 habitaciones, la tuya y 3 más, 4 en total? Y vivís solo. Alquilándolo. ¡Claro! Emanuel. Y haces un subcontrato de locación. Claro, se usa mucho afuera ¿no? Alquilás una habitación como en Airbnb. Exacto, una habitación o las 3 que tiene, comparten el baño, ponen horarios para la cocina. Es decir, podés disponer, tenés que tener la autorización previa del locador, eso es cierto, pero una forma de disfrutar es disponer de la sublocación o de los frutos naturales. ¿Se entendió lo que es disfrutar? A su vez tenés el tema de que en el uso te tiene que respetar el locador, el uso pacífico de la cosa, por eso te tiene que defender, Bien, ahí tenés obligaciones, conservar la cosa según lo convenido, conservar conforme la aptitud de la cosa. Miren este artículo que está reformado, se sustituye el 1201, interesantísimo. A ver, Francisco, si lo podés leer. Conservar la cosa. Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. Bien. El locador debe conservar la cosa alocada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no imputable al locatario. Bien. En caso de negativa o de silencio, ¿sí? En caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado, para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí, con cargo al locador, una vez transcurridas al menos 24 horas corridas, contadas a partir de la recepción de la notificación. Este es un temón. Los que quieren elegir locación, que me encanta, elijan algunos artículos. Este artículo es genial. Fíjense, conservar la cosa. Este es un ejemplo de que el silencio dice. ¿Se acuerdan que decía el silencio, el 973? El silencio no dice nada, salvo que tengas obligación de despedirse. Justamente, en caso de negativa o silencio del locador, ante un reclamo, che, venime a arreglar los caños,
no dice nada, no viene, qué sé yo, no anda, ahora que viene el frío, no anda las calefactores, no sale agua caliente, por favor, te doy 24 horas, venite, bueno, si está notificado fehacientemente el locador del reclamo que le hice, debidamente notificado, descarta documento, telegrama colacionado, acta notarial, es decir, me tiene que quedar una prueba que yo te notifiqué, dueño del departamento, secretario académico Francisco, te notifiqué, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar yo al plomero, al gasista matriculado, voy a hacer la obra, le voy a pedir los certificados, los recibos de pago, y te los voy a descontar del canon locativo. ¿Te das cuenta? Que ya me arreglo solo entonces, pero te descuento del canon locativo. Pero fíjate los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que yo te haya notificado fehacientemente, que el desperfecto sea grave, urgente, y entonces dice, el locatario puede realizarlo por sí, con cargo al locador, una vez transcurrido al menos 24 horas corridas contadas a partir de la recepción de la notificación. Si las reparaciones no fueran urgentes, ¿qué dice Fran? El locatario... Si las reparaciones no fueran urgentes, el locatario debe intimar al locador para que realice las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a 10 días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo precedente. Claro. Si no es tan grave o tan urgente, el locatario debe intimar al locador para que realice la obra dentro del plazo, darle un plazo no menor a 10 días corridos. Contados a partir de la recepción de la intimación. Che, tenés que hacer este arreglo. No es tan urgente, pero hay que hacerlo. Vencidos los 10 días, va a proceder, y no hizo nada el locador, derechamente procedo a hacerlo por mi cuenta y retengo descuento del canon locativo. En todos los casos, ¿qué pasa con la notificación? Importante tema. A ver, Fran, en todos los casos... En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, aun si el locador se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Esto es importante. Al domicilio que consta en el contrato, lo mandé, me hago cargo de ese domicilio, está válida, no lo recibe, lo dejó en la puerta, problema de él. Decía San Martín 3544, lo dejo ahí, dejo constancia que está ahí, y aunque no lo hayas leído, yo ya te notifiqué. Constituiste un domicilio electrónico por el artículo 53, hoy el domicilio electrónico, una vez puesto en el contrato, todas las notificaciones hechas al domicilio electrónico son válidas, no la pueden negar. Por lo tanto, es importante la solución que da la notificación remitida al domicilio denunciado, sea real, legal o electrónico, el contrato se tiene por válido. Por lo tanto, todas las notificaciones hechas ahí son fehacientes. Clarísimo como el agua, ¿verdad? Obligaciones del locador, pagar mejoras. En el caso de enviar un WhatsApp para notificar. Siempre que se hubiera... el domicilio, siempre que se hubiera convenido que las notificaciones por WhatsApp o por comunicación electrónica estén en el contrato. En el contrato. Ahora, la puedo pelear porque es una notificación fehaciente, la puedo pelear porque es una forma de hablar por teléfono, no hablé por teléfono, te lo dejé escrito en un WhatsApp. Después voy a tener que bajar el WhatsApp, que ese WhatsApp le llegó a la otra parte por en una ID que tengo que buscarla. Bueno, es toda una maniobra pericial, porque Francisco puede decir, yo nunca lo recibí. Pero como si acá está celeste, están los cositos, no lo recibí. Entonces tienen que hacer toda una pericia para que el juez pueda creer que esa notificación estuvo. Pero sí podría ser. Siguen con las obligaciones del locador, 1202, 1203 y 1204. 1204, importantísimo, la pérdida de luminosidad del inmueble por construcciones de vecinas no autoriza al locatario a solicitar la reducción. Si yo tengo un departamento con vista al mar, divino, pero viene la Laura Knapp y me hace un flor de departamento al lado que me quita toda la visión al mar, yo no puedo reclamarle nada al locador. No le puedo reclamar nada, no tiene poder el locador de las construcciones aledañas, salvo podría pagar daños si le hubiera garantizado la luminosidad, si le hubiera, de alguna manera, sabiendo que se iba a edificar y no lo dijo, pagar algún daño, pero no cesa el alquiler. Fíjense, la pérdida de luminosidad no es causal de reducción de precio, pero sí, obviamente, salvo dolo. Sabía el locador que iba a pasar esto y no lo dijo. Sabiendo que Alejandro Obligado es un artista que trabaja en pintura,
pinturas al óleo, ¿no? Hago pintura, el pinto, soy artista en ese sentido y necesito muchas horas de luz natural. Sabiendo que soy Marta Minujín, sabiendo por qué alquilo ese departamento y sabe que hay un maral en construcción ahí en ciernes. Eso es mala fe, eso es dolo y eso se paga. No va a poder pedir la reducción de precio locativo, pero sí un daños y perjuicios. El 1204, perfecto. ¿Qué pasa con la frustración del uso y goce, también modificada por la 27.551? Si por causas no imputables al locatario, el locatario no tiene nada que ver, este se ve impedido de usar el departamento, inundaciones, humedad, cortes de luz por destrucción o vetustas conexiones electrónicas, de electricidad, mejor dicho, o vieron lo que pasó, suele pasar en invierno, donde hay edificios que se quedan derechamente sin gas, porque viene gas pampeano, pamba, te corta todo hasta que esté todo cambiado. Te dura 3 meses, que son los 3 meses de invierno terrible, y vos estás a full con lo electrónico, ¿no? Con calefacción electrónica. Entonces, si por causas no imputables al locatario se ve impedido de usar y gozar de la cosa, puede pedir la rescisión del contrato, extinguirla, o la cesación del pago del precio por el tiempo. No voy a pagar el canon locativo hasta que no me arreglen la calefacción. Si yo fuera la facultad como alumno, tendría que pedir, vieron que no tenemos, no sé cómo está ahora, Fran, la calefacción, pero no andan las calderas. No, la están pasando a eléctrico y no creo que hasta dentro de un mes haya. ¿Viste? Ahí, y si ese fuera en nuestro edificio, porque él le está pasando a la facultad lo que le pasa a cualquier edificio, es decir, no andan las calderas, no hay posibilidad de repararlo, tienen que cortar el gas derechamente, porque si no es peligroso, y empezar la instalación nueva. Fíjate cómo van a pasar a electricidad, no sé cómo van a hacer, porque van a gastar un montón de plata para poner en cada aula un caloventor, no sé, una cosa así, ¿no, Fran? Sí, exactamente. Bien. Porque en realidad en estas condiciones no podrían los alumnos tener clase, ¿verdad? Cuando yo doy clases en económicas, te morís de calor, que tienen la misma caldera, todo, es bárbaro dar clase, y no te querés ir, porque es muy calor, hace mucho calor. Por el tiempo que no puedo usar y gozar de la cosa, si la facultad, la persona jurídica, Universidad Nacional de Mar del Plata, no está gozando de ese servicio, podría no pagar al locador el canon locativo, o reducirlo, o pedir la extinción del contrato, que se llama rescisión en este caso. El 1204 bis, esto es novedoso. Pregunta de examen, también modificado por la 27.551. Una palabra que en materia locativa nunca se usaba, que es compensación. Los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador, conforme las disposiciones de esta sección, pueden ser compensados con el canon locativo. Si el locador te debe, Francisco, 5.000 pesos por el arreglo del gas que vos lo pusiste a tu bolsillo, podés, Francisco, locatario, descontarlo del canon locativo. Si vos pagás 20.000 pesos por mes, vas a pagar 15.000 ese mes. Tenés derechamente la posibilidad, sin ninguna previa manifestación, más que haber notificado del arreglo, haber esperado que él se despida el locador y no lo hizo, el silencio que dice el artículo anterior, y que el gasto sea inminente, urgente y grave. Si es inminente, urgente y grave y pusiste de tu bolsillo para arreglarlo, previa que notificación fehaciente, tenés el derecho a pedir compensación, es decir, esto de descontar del canon locativo lo que gastaste. Esto es novedosísimo. Ojo, ¿qué dice al final, Emanuel? ¿Qué dice? Puede descontarlo de los cánones locativos, coma, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Del detalle de los gastos. A ver, ¿qué me vas a descontar del canon locativo? Quiero gasto y recibo. Gasto y recibo. Tiene que estar bien circunscripto y documentado esa posibilidad de compensación. A partir del artículo 1205 empiezan las obligaciones del locatario. Hasta ahí del locador. ¿Vieron cuáles eran? ¿No? Entregar la cosa, respetar el uso pacífico de la cosa, hacerse cargo de los gastos, y el locatario tiene obligaciones tales como de respetar el destino para el cual lo contrataste. La falta de respeto del destino, es decir, si el destino era habitacional y te pusiste una verdulería, estás variando el destino. Por lo tanto, es causal para el locador
de pedirte la rescisión contractual. Es muy importante no variar el destino porque es causal de rescisión. Conservar la cosa en buen estado. Las cosas se gastan por el uso y eso no se compensa, eso no se repara, pero lo que sí se debe reparar es la destrucción. El locatario debe mantener la cosa y conservarla, pero también tenemos que ser conscientes que las cosas se gastan por su uso. Su uso, escuchen estas dos palabras, regular y razonable. Esto no está en el artículo, pero es lo que pedimos siempre los abogados. Uso razonable y uso, dije otra palabra, razonable, regular, es decir, hago el uso que los manuales dicen respecto de ese calefactor, de esa cocina, el uso regular y razonable. Violando el uso regular y razonable, entonces es responsabilidad del locatario hacerse cargo de esos gastos. Ahora, si es regular y razonable y hay cierta destrucción, deben, bueno, se olvidan que estoy dando clases. Deben mantener la cosa conservada en el estado que la recibió y la tienen que devolver en ese estado, pero descontando el desgaste de la cosa según un uso, como dije, regular y razonable. Profe, una consulta, pero vamos. en el mantenimiento de la cosa, por ejemplo, no sé, estás alquilando y tenés un contrato que tiene plazo mínimo de 3 años y, por ejemplo, se te tapa el termo y eso que corre por cuenta del locador. ¿Locador? Locador, porque él te tiene que garantizar, es un termo viejo, ¿no? Parece lindo, pero es viejo, ya se llenó de sarro, ya no es culpa mía, lo viene usando hace 10 años, yo hace 2 años, hace 1 año que entré al departamento, garantízamelo. A mí no me importa, para yo tendría que tener cada inicio locativo o cada periodo locativo. Vos entraste ahora, hace 1 mes, y ya está saliendo agua negra, o no sale caliente, ¿no? O sale chorrito finito. Bueno, eso lo tienen que reclamar al locador, porque le tienen que garantizar el uso regular también de la cosa, garantizar el uso pacífico y completo, lo tiene que conservar el locatario. Los calefactores, típico de esta hora, ¿quién tiene que hacer el locador? Irlos a probar, mandar un gasista matriculado para que los prenda, los apague y los limpie, y lo tienen que hacer, cuando firman el contrato, lo primero que tienen que hacer es, estamos en marzo, ¿cuándo vienen a ver los calefactores? Porque en marzo está haciendo 28 grados de calor, están todos felices, firman y se van. No, cuando tengan 28 grados firmando el contrato de alquiler, piensen que julio llega pronto. Por lo tanto, en ese momento le reclaman a la inmobiliaria o al locador cuándo viene la prueba de los calefactores. No me importa tener 40 grados, pero quiero ver la prueba, quiero que lo prendan, que lo limpien, saber a quién tengo que llamar. Eso es hacer el uso pacífico de la cosa, ¿no? ¿Y si es un departamento a estrenar? Más aún, más aún, más aún. Es decir, ¿qué me diste a estrenar? Algo que está viejo. Salvo que vos, y ya te conozco, que por ahí sos arrebatada, lo prendés mal, no sé qué haces. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el locador? Demostrar, porque la ley dice que es a cargo del locador, lo único que el locador tiene es demostrar que tu falta de diligencia en el uso regular y no razonable es lo que provocó eso. Si no lo prueba, tiene que arreglarlo él. No cumple con esta obligación si la abandona sin dejar quien a su vez. Vamos a leer el 1206. A ver, Julieta. Conservar en buen estado. Léemelo. Conservar la cosa en buen estado, destrucción. El locatario debe mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió. No cumple con esta obligación si la abandona sin dejar quien haga sus veces. Responde por cualquier deterioro causado a la cosa, incluso por visitantes ocasionales, pero no por acción del locador o sus dependientes. Asimismo, responde por la destrucción de la cosa por incendio no originado en caso fortuito. Bien, ven, ahí está. Conservar la cosa en buen estado. 1207. Mantener la cosa en buen estado, reparaciones, mejoras, mantenimiento, lo que dijimos. Pagar el canon convenido. Reformado el 1209, leamos el 1209. Pagar cargas y contribuciones. Esto es la gran reforma. Expensas ordinarias están a cargo del locatario, cosa que no estaba, y esa es la gran discusión hoy en el Congreso,
porque nunca se habló de expensas, los locatarios jamás pagaron expensas, ni ordinarias ni extraordinarias, hoy son regla, salvo las extraordinarias que son a cargo del propietario. Y la restitución de la cosa al concluir el contrato. Debe restituir la cosa locada en el estado que la recibió, excepto los deterioros provenientes por el uso del tiempo. ¿Y qué dije? Regular y razonable. También debe entregar las constancias de los pagos que se efectúan en razón de la relación locativa que resulten atinentes. Acá están las expensas comunes, que son a cargo del locatario, por lo menos hasta la reforma de la ley. Este es uno de los puntos que seguramente al final de la cursada a lo mejor ya tenemos la nueva ley y esto se modifica. Pero por ahora la regla es, perdón, ahí lo pongo para que le saquen la foto, a cargo las contribuciones y las expensas comunes, dice, comunes extraordinarias, las comunes, no la extraordinaria. Solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tal las expensas comunes, así se llaman. Es mucho reclamar al locatario, pero bueno, en la provincia jamás, en las provincias de la República Argentina jamás se ha pagado expensas comunes, salvo en Cava. Y como en Cava tenían su propia nominación, algunas locaciones pagaban expensas y otras no, la ley vino a solucionar un tema en Cava, pero vino a perjudicar a las demás provincias argentinas, porque es una de las leyes menos federales, por eso se está reformando al poco de nacer, ¿no? Tiene apenas 2 años, apenas, no llega a los 2 años, pero ya se está reclamando su reforma porque es una ley federal, pero con orientación unitaria, absolutamente unitaria. Es federal porque es una ley nacional, pero en realidad no es federal. Respondió a una necesidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nada más que para la Ciudad Autónoma. No vieron todo lo que pasaba. En Provincia de Buenos Aires, la anterior ley, la que estaba en el Código Civil y Comercial, funcionaba perfecto, y estaban conformes, y habían oferta locativa. Hoy, en virtud de esta nueva ley, no hay oferta locativa. Es muy grave lo que se está pasando hoy con las locaciones. Seguimos. Esto que un poco habló Emanuel. ¿Qué es esto de la cesión y la sublocación? ¿Se acuerdan que habíamos visto contratos derivados o subcontratos? Justamente la cesión y la sublocación son estos de contrato a nombre de tercero. Seguramente Agustina habló de la cesión de la posición contractual, seguramente lo dijo o está grabado. Y este es un ejemplo de ceder la posición contractual. El locatario solo puede ceder su posición en los términos previstos en el 1636, es decir, conforme la cesión de derechos. La cesión que no reúne esos requisitos viola la prohibición de variar el destino, es decir, si no estoy autorizado, si yo cedo, dejo mi lugar de locatario y lo pongo a Emanuel, estaría violando el destino que habíamos fijado en el contrato original. La prohibición contractual de sublocar implica la de ceder, ¿no? Y la de ceder implica la sublocar. Si está prohibido ceder, está prohibido sublocar. Si está prohibido sublocar, implica prohibición de ceder. Se considera cesión, esto es importante también, cuando se subloca todo. Por más que le ponga sublocación, es cesión. Cuando se subloca todo. Para sublocar es lo que decíamos recién con Emanuel, o no sé quién alumno, decía, vive en Francisco, en un departamento que tiene 4 habitaciones. Una vive él, y otra la deja para estudio, para una biblioteca, y las otras 2 se las subalquila a Emanuel y a Solange. Ahí eso es sublocación. Él mismo celebra un contrato derivado, un nuevo contrato hijo de ese contrato madre que Francisco tiene con Alejandra. El departamento es Alejandra, yo lo autorizo a sublocar y le digo, vos te convertís en el responsable de esas 2 personas que ingresan al departamento. Dale, le pedís las garantías, celebras un contrato como denominado derivado. Pero no de todo el inmueble, porque si es todo el inmueble, él se va y viene Manuel y se hace cargo de todo, estamos cediendo la posición contractual. Para hablar de sublocación tiene que ser una parte. Siempre la sublocación implica la celebración de un contrato derivado, un contrato hijo, de un contrato marco. En cambio, la cesión de derechos, la cesión de la posición contractual, es el mismo contrato donde una de las partes, el locatario, cede su lugar y viene otro. El contrato es el mismo, hay 2 partes, el contrato es el mismo en la cesión,
de la posición contractual. Es una especie de novación subjetiva. Uno se va y viene otro al mismo contrato. En cambio, en la sublocación está Alejandra locadora, Francisco locatario. Francisco sigue estando, pero celebra un subcontrato, un contrato derivado con Emanuel y con Solange. Él se convierte en sublocador, Emanuel y Solange se convierten en sublocatarios, y Alejandra es locadora, y Francisco cumple un doble rol. Es locatario conmigo, y sublocador con Emanuel y con Solange. Cumple un doble rol, pero tiene que estar. Porque si él se va y deja a ellos con el todo de los derechos adquiridos, es una cesión de derechos. No es una cesión de su posición contractual. El locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada, si no hay parte contrario. Para ello debe comunicar al locador por medio fehaciente su intención de sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona que va a contratar. El locador solo puede oponerse por medio fehaciente dentro del plazo de 10 días. Si no dice nada, está autorizando. La sublocación contratada pese a la oposición del locador o con apartamiento de los términos que se le comunicaron, viola la prohibición de mantener el destino de la cosa locada y es causal de rescisión contractual. Importantísimo concepto de cesión y sublocación. Extinción del contrato, 1217. A ver, lean este artículo, por favor. A ver, Emanuel, léemelo. El 1217. Sí. Extinción de la locación. Son modos especiales de extinción de la locación: A, el cumplimiento del plazo convenido o requerimiento previsto en el artículo 1218 según el caso, y B, la resolución anticipada. Perfecto. La resolución anticipada, vieron que los ejemplos que vino es cambio de destino, generalmente, pues sin pagar el alquiler, bueno, hay una serie de causales. Continuación de la locación concluida. ¿Puedo continuar la locación? Es decir, a mí se me vence el contrato el 31 de marzo. ¿Puedo quedarme el 1 de abril y seguir pagando el canon locativo a Francisco? ¿Se renueva o no, profe? Sí. No se renueva, esa es la prohibición, no existe renovación. ¿Qué existe? Prórroga. Ah, eso, prórroga. Ahí está, ¿no? Porque renovación significaría que el contrato renace en las mismas condiciones y por el mismo plazo. No, como una tácita reconducción, lo cual está prohibido en los contratos de derecho privado, está prohibido por ley. La tácita reconducción no existe, es decir, no es que vencido el plazo, si me sigo quedando, es como que nace automáticamente el contrato nuevo. No, es la prórroga del contrato ya nacido. Te quedas un poco más, todo lo que quieras. Por eso, claro. Aunque reciba el pago, lo que hay es una prórroga del contrato nacido, no el nacimiento de un nuevo contrato de manera automática. Eso es la continuación de la locación concluida. ¿Ven que dice continuación de la locación concluida? Es continuación, no es renovación. Continuación del mismo contrato. La renovación no existe, la renovación automática. Lo que se llama tácita reconducción no es posible, está prohibida. Acá están las resoluciones imputables al locatario, cambio de destino. Son las causales por las cuales el locador puede extinguir el contrato. Cambio de destino, no paga en tiempo y forma o no paga. Y también algunas resoluciones imputables al locador. El locatario puede resolver el contrato porque el locador no conserva y además no repara ni los vicios redivitorios y ni se hace cargo de la evicción si vinieran otros cuestionando el derecho del locatario. Notificación fehaciente, un temón, acuérdense, todo es fehaciente con documentación, porque si no el locador va a hacer uso de derechos argumentando que ya está notificado el locatario, o al revés, el locatario va a ejercer derechos argumentando que el locador ya se enteró. No, necesito la documentación fehaciente de notificación. ¿Qué pasa con esto de el contratante, el locador, puede convocar al locatario para preguntarle si vamos a seguir adelante con la locación o no? Lo que se llama un convenio de resolución del contrato o de continuación. El locador puede convocarlo mediante carta documento o cualquier notificación fehaciente para que coordinar si, vencido el contrato,
3 meses antes de vencer el contrato le puede decir, nos podemos reunir para saber si querés continuar o no. Le dice el locatario al locador, ¿nos podemos reunir? Si el locador va, pueden acordar que vas a renovar el contrato, te puede dar los valores inclusive, y ya te quedás derechamente en esa contratación durante 3 años más, siempre y cuando acuerden las cláusulas. El locador puede no ir, y en ese caso el locatario, si el locador no va, le está dando una señal, no quiere alquilar más, no quiere seguir adelante con una nueva contratación. Por lo tanto, esa notificación fehaciente de reunirnos para hablar sobre el futuro contrato, le sirve para irse 3 meses antes, no tiene que esperar el final del contrato, por ahí ya encontró otra locación y puede ir yéndose, o puede esperar hasta el final del contrato, pero ya sabe que ahí no va a poder seguir adelante. El artículo 1221 lo que habla es la resolución anticipada por parte del locatario, que se puede ir antes, ¿no? Y ahí habla de la pena, esto no se modificó mucho, la indemnización por irse antes. Si te vas transcurridos 6 meses y notificás fehacientemente, dice, si hace uso de la opción resolutoria en el primer año, la indemnización es de 1 mes y medio de alquiler. Y si la hace pasado el año, es de solamente 1 mes. Esto no varió demasiado y le da la posibilidad del locatario irse antes de tiempo. ¿Qué más? Y ahora viene... Sí. ¿Cómo, hija? ¿Cuántas veces se puede prorrogar un contrato? Todas las veces que quieras. Todas las veces que quieras. Hasta cumplir, ¿qué? Hay un límite, hay un techo. 30 años era. El plazo máximo. No, el máximo, al máximo. 50 años, ¿no? 20 años en habitacional y 50 en comercial. Vamos a terminar acá, para la clase que viene cortito, analizamos toda la 27551, pero les voy a dejar este power para que ya vayan avanzando sobre la 27551. Es un buen tema elegir grandes reformas de la 27551, que la clase que viene lo vamos a puntualizar y va a ser un buen tema para elegir a la hora del examen, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar de esta ley, ¿ven? Acá está la segunda parte del power, toda la ley 2751, la voy a publicar ahora, o Agustina lo va a publicar en la plataforma para que ya lo tengan, y vamos a empezar con contrato de actividad, de obra y de servicio. ¿Me parece bien? Bueno, queridos alumnos, esperemos que nos veamos el lunes que viene. El miércoles tienen el cronograma, ¿no? Todos, hay algunas, no me acuerdo cómo van a ser las clases, depende si hay alerta y eso, le voy a decir a Agustina, tampoco quiero que anden por la calle, nos vemos. El miércoles está el censo. Ah, no, el miércoles no hay clase, el viernes entonces está la clase con Agustina. ¿Sí? Profe, y el otro miércoles es el 25 de mayo, tampoco hay. Sí, no hay clase, va a haber material. Este miércoles 18 y el 25 va a estar la clase virtual o grabada nuestra, para que por lo menos puedan acceder a eso, a no perder. ¿Les parece bien? Sí. Gracias, doctora, hasta luego. Un abrazo a todos, cuídense. Gracias. Gracias. Chao.